No existe manera de arreglar el pasado o borrar aquellas cicatrices. Sin embargo, queda en nuestras manos elegir si decidir vivir lamentándonos por ello o aceptarlo para dejar ir el dolor de esos traumas. En el video de hoy, a petición de la mayoría de gente en Discord, hablaremos sobre el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, una película que viene a enseñarnos varias cosas, desde lo que significa ser una familia, el peso del pasado y lo que pasa cuando debes darle echas ganas a tu película y no estás buscando promocionar la siguiente del multiverso. Pero bueno, dando por hecho que ya conocen a los personajes, hablaremos directamente de su trama. Esta película comienza dejándonos una introducción bastante melancólica, y eso se debe a que esta buscará ser el tono principal de la película, en el sentido de que conoceremos de manera más personal a los personajes y que vivirán una aventura mucho más emocional de lo acostumbrado, donde la trama con la que contamos en esta película hace un especial enfoque en Rocket, ya que forma parte de una de las dos piezas que hace avanzar a la historia, siendo la otra pieza el Alto Evolucionador, el villano de quien hablaremos más adelante. Lo que ocurre aquí es que Rocket resulta herido de gravedad, y debido a un interruptor que le impide que puedan sanarlo, se ven en la obligación de buscar a quien le dejó dicho interruptor para encontrar la forma de desactivarlo y por ende salvarle la vida. Ya desde este punto podemos notar que la película no sigue la típica fórmula ya establecida de las películas de superhéroes, generalmente hablando del estándar de las películas de Marvel, claro, ya que no se trata de enfrentar solamente a un villano, sino que termina siendo un viaje mucho más personal para los personajes principales. A pesar de que el protagonismo parece recaer en el mapache, se les hace un buen enfoque al resto de personajes principales, pero no en el sentido de que aparezcan mucho en pantalla, sino que ellos no solamente están rescatando a su amigo, ya que en el proceso y en las circunstancias por las que están pasando están expuestos a una constante estrés, y debido a que corren contra el reloj, esto hace que evidentemente les haga tener varios roces, debido a que aún con todo ese tiempo conviviendo juntos, en el fondo cada uno cargaba consigo alguna cicatriz, una herida que no terminaba de cerrar y que con el tiempo no hacía más que empeorar más y más. Esto es algo que también podemos notar apenas da inicio a la cinta, pues nos lo deja muy explícito con Star-Lord y Rocket, ya que el primero se encuentra hundido en la depresión y por eso ahoga sus penas en alcohol, y el segundo menciona tener problemas emocionales, pero esto no se queda ahí, ya que posteriormente veríamos que no son los únicos con un lastre encima, y es que es en los peores momentos donde podemos ver de que somos capaces realmente, y todos esos problemas que tenemos encima nos orillan a buscar una solución, ya que de no ser así terminamos siendo arrastrados por ellos. El punto de todo esto es que este viaje termina siendo un punto de inflexión muy importante en la vida de nuestros personajes, ya que todos estos defectos que los unieron en primer lugar debido a algún dilema del pasado sin resolver o el hecho de no tener un lugar al cual pertenecer son resueltos en este viaje, y ese es el fin de esta historia. De esta forma, si nos ponemos a analizar a cada uno, el desarrollo que sufren es notorio. En el caso de Rocket, que es el principal ejemplo, lleva consigo la culpa de la muerte de sus amigos, que para él era una familia. Esto ha generado en él lo que podríamos decir una insensibilización con los demás, puesto que constantemente evita hablar de sus sentimientos y su pasado con sus compañeros. Él termina generando un miedo a volver a conectar con la gente, ya que la última vez que lo hizo, los vio morir, por lo que para él fue su culpa. No es hasta que finalmente deja ir esa culpa que siempre cargó sobre sus hombros al enfrentarse contra su creador y la causa de todo su dolor, el Alto Evolucionador, es que logra cerrar con este ciclo, en una escena que se convierte en algo con varios simbolismos, ya que la primera vez que lo enfrentó lo hizo después de perder a su familia, estando solo y siendo él el atacado, pero esta vez todo es al revés, ya que es atacado por Alto Evolucionador. Sin embargo, esta vez él es superior y pasa de enfrentarlo él solo a ser respaldado por su nueva familia. Sumado a esto también está el hecho de que Rocket acepta lo que es, ya que este se consideraba un monstruo producto de un experimento, y por eso adopta el apellido Raccoon, cuando antes este siempre negaba ser un mapache. Hoy lo toma con orgullo y lo lleva como un apellido. Nebula también pasa por un proceso, y ese consiste en que se encuentra insegura de su posición. Ella venía de una vida de mercenarios, que de por sí no es fácil, y estuvo bajo las órdenes de Thanos por años, sin mencionar todas las torturas por las que habrá pasado. Esto conlleva que tras cambiar de bando y encontrar la redención, incluso aunque todos tenían su confianza en ella, ella seguía recia y dura a la defensiva en todo momento. Esto es porque no estaba segura de si merecía realmente formar parte de esa familia. Posteriormente, Nebula empieza a
valorar y comprender a sus compañeros, dejando ya de estar a la defensiva como antes, empieza a abrirse más con ellos y a aceptar el cariño que termina tomándoles. Comienza a permitirse formar parte de esa familia, lo cual me parece una forma muy buena de cerrar con su redención, dejando esa inseguridad atrás para poder tomar su verdadero lugar en el grupo, puesto que con mucho esfuerzo ella se lo ha ganado. Asimismo, la nueva Gamora también nos demuestra una actitud más agresiva de lo habitual. Fuera del hecho que esta versión era la hija de Thanos y no la misma que la Gamora guardiana, en un principio veíamos que esta Gamora no era tan agresiva como lo es esta versión de la actualidad. Esto se debe a que se encuentra confundida y debido a esto reacciona con más agresividad y demuestra una actitud mucho más cerrada. Esto se debe por el hecho de estar básicamente en una línea temporal diferente donde todo lo que conocía ha cambiado, a tal punto que puede hacerla dudar de sí misma. No por nada se alejó lo más rápido posible de los guardianes y buscó lo más parecido a lo que tenía antes, que lo vino encontrando con los devastadores. Sin embargo, Gamora con el tiempo va entendiendo a los guardianes. Viniendo del pasado donde solo conocía la guerra y no había conexiones reales, solo órdenes que seguir, ella aprende que no solo se trata de luchar porque sí, porque fue entrenada para eso, sino que entiende que existen más razones nobles por las cuales luchar, como lo puede ser por amor, por un ser querido, incluso aunque se juegue la vida en ello, vale la pena luchar por eso. Así como ser más empática y abierta con los demás, logra encontrar su lugar aunque no sea con los guardianes, y esto es un buen final para ella, ya que no es la misma Gamora que conocimos y por mucho que acabase llevándose bien con los demás guardianes, ella decide cuál es su lugar y su nueva familia. Star-Lord, o mejor dicho, Peter Quill, tiene un desarrollo y conclusión simples, pero efectivos, y es a quien se le hace más énfasis de que debe arreglar sus cosas, y con un sentido, puesto que ya pudimos ver lo mal que estaba y este solo vuelve a la acción debido a Rocket, que de no ser por él, posiblemente se habría quedado igual. Y es que en su caso tenía una dependencia emocional hacia Gamora, puesto que se había convertido en una figura estable en su vida, pero tras morir, este se queda sin eso y por eso se desmorona sin ella. Es por eso que incluso antes de conocerla era conocido por ser un mujeriego. Tenía un vacío en su corazón que nunca pudo llenar. Eso hasta que conoció a Gamora para una vez más quedarse vacío. Peter durante toda la película le vemos intentando convencer a Gamora de volver a su vida, como si eso pudiese solucionar todos sus problemas, pero claramente esto es ridículo por el simple hecho de que esta Gamora no ha vivido nada con él, pero desesperado trata de convencerla de intentarlo aún así. Su temor es tal que actúa de manera desesperada, incluso viendo con ojitos a Nebula. Está convencido en encontrar a alguien que pueda rellenar ese vacío, que lo mantenga estable, pero esto es un error, y no es básicamente hasta el momento en que queda cara a cara con la muerte que logra reflexionar un poco más las cosas, que debe dejar de seguir huyendo, de tener miedo, ya que eso es lo que ha estado haciendo toda su vida, para finalmente dejar ir y hacer las cosas que siempre debió hacer. Inclusive los personajes de Drax y Mantis tienen un desarrollo a pesar de pasar más desapercibidos en comparación del resto, ya que ellos ocupan más un rol de alivio cómico o soporte en la trama, pero aún con esto siguen siendo personajes muy importantes, especialmente Mantis, quien se le ve mucho más compenetrada con el equipo y siempre apoyando a los demás. Mientras tanto, Drax, más que tener un desarrollo, termina teniendo una conclusión. Pero eso no quiere decir que haya pasado desapercibido, porque a lo largo de la película podemos ver que este está mucho más relajado que antes. Ya no es el mismo loco con ganas de apuñalar a todo lo que se mueva de las películas anteriores. Sigue siendo impulsivo, pero podemos verlo actuar mucho más sereno que antes. Drax logra encontrar un nuevo propósito, lo cual es cuidar a los niños, dándole de esta forma un alivio a su corazón tras la pérdida de su esposa y de su hija, que lo eran todo para él. Por ese motivo podemos ver que es en esta película donde más tranquilo se le ve, en comparación de las anteriores en donde siempre se lanzaba contra todos y pensar. Esto se debe a que ya no busca venganza, ya no está enojado, sino que ya se siente en paz, cosa que en verdad se me hace bonito de ver, la verdad. Aparte, este aparentemente desarrolla una relación con Mantis. No sabemos qué puede haber realmente entre estos dos personajes, pero hay indicios y son varios, y da mucho para interpretar. Igual son alucinaciones mías y en realidad no hay nada entre estos dos personajes, pero quería mencionarlo, porque la verdad es que sí hay muchos indicios. Pasan mucho tiempo juntos, Mantis menciona que le hace muchas bromas, o cuando se despiden al final que Drax se pone hasta sentimental cuando se despide.
No sé, pero me parece como que había una conexión muy fuerte entre estos dos personajes. Pero por su parte, Mantis, ella decide emprender su propio camino. Decide que quiere encontrarse a sí misma, puesto que toda su vida siempre ha estado poniendo a los demás por delante de ella o siguiéndoles, como en el caso de Ego. De esta manera se despide del equipo, pero esta vez sabiendo que tiene una familia con quienes regresar. Es un desarrollo simple, pero efectivo y conecte con el personaje, por lo que se agradece que se tomaran el tiempo de desarrollar a cada uno y darles un cierre adecuado de sus historias. Incluso un personaje como Groot, al que podríamos catalogar casi como la mascota del grupo, toma valor en un par de escenas, puesto que Groot en esta película se convierte en esa conexión con los guardianes, ya que una vez logras entender sus palabras es que entiendes que ya formas parte de esta familia. Por eso la escena donde Gamora finalmente logra comprender las palabras de Groot y la escena en la que Groot habla con nosotros, diciendo por primera vez unas palabras que podemos entender, significa tanto, puesto que es la prueba de los lazos que unen a los guardianes. Así como Gamora ahora forma parte de esta familia, nosotros como público también lo hacemos. Y así podría seguir hablando de cada uno de los personajes, hasta de los secundarios, pero seguiría alargando de más el video, por lo que vayamos al siguiente punto, que es el villano de esta cinta. Y ya que estamos, si te está gustando el video, igual podrías regalarme un like y suscribirte si te interesa mi contenido, que para ti son solo un par de clics, pero para mí tienen un gran valor y me motiva a seguir subiendo contenido. Ahora, acabando con el spam, continuemos donde lo dejamos. El Alto Evolucionador. En esta película se nos presenta a un nuevo personaje que vendría siendo el villano principal de la historia, tratándose de lo que podríamos decir un científico loco, puesto que éste experimenta con distintas especies con el objetivo de alcanzar la perfección, alcanzar el nivel máximo de evolución, de allí su nombre. Sin embargo, como está obsesionado con este objetivo, no tiene escrúpulos al momento de cumplirlo, por lo que realiza experimentos crueles con sus sujetos de prueba, que en este caso se trataba de animales terrestres, siendo este quien creó básicamente a Rocket. Eso vendría siendo un resumen en general de todo lo que sabemos del personaje, y la verdad es de los pocos villanos que logra ejecutar su papel de manera muy efectiva, siendo quien hace avanzar a la historia desde un inicio, ya que es él por el que sacan a Adam Warlock prematuramente de su capullo y le envía a buscar a los guardianes con el objetivo de traer de regreso a Rocket. Pero evidentemente, al ser un Adam Warlock inferior que no terminó de completar su maduración, haciendo que tenga una mentalidad de un niño, la misión fracasa y termina más bien hiriendo a Rocket de gravedad cuando su objetivo era capturarlo. Curiosamente, sus apariciones son algo limitadas, puesto que solo aparece principalmente en los flashbacks de Rocket, en una que otra escena dando órdenes, hasta que termina estando cara a cara con los guardianes, pero solamente por dos breves ocasiones. Sin embargo, a pesar de esto, logra mantener una buena presencia en la película. Esto más que todo gracias a los recuerdos de Rocket, que logran darle un cierto trasfondo y aire de peligro, por lo que como villano de esta historia funciona perfectamente, pues logra generar un sentimiento de odio por sus actos terribles, tiene un peso importante en la trama, ya que literalmente es la causa y quien le da un sentido a la película, y su derrota acaba siendo muy satisfactoria e importante para los personajes, refiriéndome claramente a Rocket, quien logra cerrar su ciclo cuando lo derrota. Sin embargo, a pesar de ser bueno, siento que se pudo haber indagado un poco más en él, darle un motivo más interesante, como contarnos algo de su pasado, con lo que pudiéramos saber cómo se volvió loco y por qué se obsesionó con la perfección y la evolución. Aparte de que parece que podría ser humano, aunque no estoy seguro. Darnos más información de él hubiese sido más interesante, hubiese generado incluso un mayor paralelismo con Rocket o incluso conectarlo, si es que ambos fuesen humanos, en el caso de que este lo sea. Pero lo importante es que funcione la historia, y el hecho de que pueda generar intriga sobre su pasado es algo bueno, pues significa que es un personaje interesante que logra captar la atención, por lo que todo bien con él. He oído que a algunos no les gustaba mucho que fuese tan loco, pues eso le hacía parecer menos inteligente, y en parte tienen razón. Su impulsividad por momentos opacaba su inteligencia, puesto que tomaba decisiones sin reflexionarlo mucho, como lo de Adam Warlock o cuando explota dentro de la cabina cuando es traicionado. Fácilmente él pudo haber muerto en esa escena. Asimismo, también perdía muy fácilmente los estribos. Sin embargo, todo eso forma parte de su caracterización, puesto que aunque era inteligente,
claramente para tener un objetivo como el suyo, muy cuerdo tampoco podía estar. Es por este motivo que considero que indagar en su historia habría sido muy bueno, pues nos permite entender un poco más al personaje y verlo decaer, viendo cómo iba perdiendo la cordura hubiese sido muy interesante. Pero fuera de todo esto, al final logra ser el villano perfecto para la historia, siendo a pesar de todo superior a varios de los villanos genéricos de otras cintas de Marvel, especialmente hablando de la más reciente, claro, pues se siente un verdadero enfrentamiento entre los héroes y el villano. Es entonces cuando los personajes tienen algo más personal contra su villano que el público logra sentir su amenaza, su repercusión en la película. Y si el público es capaz de sentir odio por tu villano, pero por sus actos como personaje y no por lo irrelevante y vende humo que fue, es que significa que realmente creaste a un buen villano. Antes de dar con la conclusión, debo darle una pequeña mención a la subtrama de Adam Warlock. Y es que si ya conocías a este personaje desde antes de las películas, probablemente sepas lo importante que puede ser, por lo que evidentemente se esperaba mucho de él para esta película. Sin embargo, lo que nos dieron de él fue algo bastante diferente. No digo que haya estado mal, pero teniendo en cuenta esto, la verdad es que sí fue algo decepcionante. Pero cuando lo miras detenidamente y tratas de entender lo que querían hacer con este personaje, teniendo en cuenta que este al final tenía que ser de los buenos, siento que su historia funciona. Nos dieron una historia de origen como una subtrama en esta película y viendo los detalles es una muy buena historia. El personaje no tiene una noción de lo que es el bien y el mal, por lo que es fácilmente manipulable y aunado a esto, si no cumplía lo que le pedían, tenía el riesgo de que su madre fallezca, siendo ella la única persona que vemos que genuinamente aprecia. Así que motivos para hacer lo que hace están bien establecidos. Y conforme la trama avanza, su madre, que evidentemente fallece y queda prácticamente a la deriva, claramente ella no le servía al alto evolucionador, pero aún así seguía detrás de los guardianes, hasta que bueno, le muestran lo que son las segundas oportunidades y decide hacer lo correcto. Lo sé, es muy cliché, pero la verdad siento que cumple. Le das un origen a Adam Warlock, no lo sacas tan poderoso porque este men en serio es muy poderoso y tienes a un personaje que poco a poco irá desarrollando su poder como su moral. La idea de lo que es ser una persona buena de verdad no era lo que quería, pero lo acepto, está bien. Ahora sí, conclusiones. Sin duda alguna esta película fue un completo 10 de 10, cine y God. Le da una conclusión a sus personajes muy buena, tomándose el tiempo de darle su espacio a cada uno, permitiéndonos ver todo el desarrollo por el que han pasado y cerrándolo, pero no para dejarlos así y ya, sino que para darles un nuevo comienzo. De allí la frase del inicio del video. No existe manera de arreglar el pasado o borrar aquella cicatriz. Sin embargo, queda en nuestras manos elegir si decidir vivir lamentándonos por ello o aceptarlo para dejar ir el dolor de esos traumas. Esta película se trata de dejar ir todas nuestras pesares, dejar ir el miedo, la inseguridad, el odio, nuestra dependencia o la culpa, pues todas esas cosas son las que nos frenan, lo que nos impide vivir realmente. Es por eso que tenemos que dejar ir todo eso para poder avanzar, darnos una segunda oportunidad, reconciliarnos, entendernos, perdonarnos, para así dar el siguiente paso en nuestras vidas, no vivir más por inercia, sino vivir por amor, nuestros seres queridos o nuestros sueños, para de esta forma finalmente comenzar nuestra verdadera aventura. Bueno, esa sería mi interpretación y opinión sobre esta película. La verdad es que no esperaba que fuese tan buena, porque aunque las anteriores me gustaron y de todo Marvel, esta sería mi saga favorita, que le dieron una despedida digna, la verdad es que me hace feliz. Aparte de que lograron demostrar que no se trata del tipo de película, sino del verdadero empeño y esfuerzo que le pongas. Con lo que se menciona de la supuesta fatiga de superhéroes, cosa que últimamente no se hace mucho, pues se esmeran en sacar más contenido pero menos en sacar productos de calidad. Y sí, ya sé que es muy tarde para hablar de este tema y la película, pero en su momento que la vi me había encantado, pero en este tiempo aún no me daba la oportunidad con YouTube. Así que ahora que tengo mi canal, debí aprovechar el bug y ponerla en la lista de películas de las que sí o sí le iba a hacer un video. Y pues eso, sin más nada que decir, dejes un buen like y suscríbanse para más contenido. Únanse a mi nuevo servidor de Discord en el que solemos hablar de varias cosas, hacemos encuestas, eventos, entre otras cosas y más que iremos agregando con el tiempo. Además de así tener una relación más cercana conmigo y conocernos mejor. Link en la descripción. Ahora sí, espero que nos volvamos a encontrar si el algoritmo de YouTube lo permite y eso es todo.